Venimos desde Bucaramanga en este momento, pero les acompañamos desde Bello. Mi esposa está haciendo algo muy interesante en este momento, les voy a contar. En diciembre, una amiga de mi esposa empezó a escribirle por el Facebook. Una amiga de hace más de 30 años le escribía por el Facebook, pero mi esposa no le puso mucha atención. Y el día que ella quiso hablar con su amiga, le llegó un video de que la acababan de matar. Le hicieron un atentado, ella era modelo y en la camioneta que iba le hicieron unos disparos y la mataron. Mi esposa entró en una crisis muy fuerte, una preocupación por saber si se había muerto esa mujer creyendo o no creyendo, si se salvaba o iba para el infierno, y entró en una culpa muy profunda por no haber hecho lo que tenía que haber hecho en el momento que ella la estaba buscando. Entonces se propuso a partir de ahí a buscar a todas las compañeras con las que se graduó en el colegio. E hizo un grupo en el Facebook, hizo un grupo con el WhatsApp con todos los contactos, y hoy es el reencuentro después de 30 años y todas están en camisetas y está en todo eso porque hay varias cristianas. Una de ellas vino de Estados Unidos solo a la reunión de esta tarde para encontrarse y les está compartiendo el evangelio ahorita un poco de esas muchachas de 50 años nomás. Pero ahí hay un grupo de 40 mujeres que ella está evangelizando a la distancia por WhatsApp. O sea, sí se puede. Pégale un codazo al del lado y dígale, sí se puede. Ajá, muy bien. Así que le voy a contar una historia. Estas historias son reales, las que les voy a contar. Son dos historias más bien. Hay una señora que se llama Gloria. Ella es de la iglesia donde yo pastoreo, o fue de ahí mucho tiempo. Ahorita está en otro lugar porque su hijo, uno de sus hijos, se hizo pastor, entonces está con él. Pero en una época anterior, mis amados, conocí la historia de ella porque estuvo ahí, yo alcancé a pastorear mientras estaba ella ahí, y me contó la historia. Uno de sus hijos cayó en las drogas, se fue a la calle, durmiendo en la calle, cayó en el homosexualismo. Él llegó a ir a la iglesia vestido tras vestido, vestido como mujer, pintado el rostro y todo, durmiendo en la calle y en las drogas. Ella contó la historia que cuando el chico cayó en las drogas estando muy joven, mis amados, él se fue a la calle, al centro de Medellín, y ella empezó a buscar a su hijo como loca por las calles, y en una de esas ocasiones la violaron por estar buscando a su hijo. Y entonces la pregunta que le hacía yo ese día es, ¿y usted qué piensa del día que la violaron? ¿Usted reniega de eso y dice, no me arrepiento de haber ido a la calle a buscar a mi hijo? ¿Usted qué hubiera hecho? La otra señora se llama Noelia. Ella asiste todavía a la iglesia. Ella es una mujer que también tiene un hijo en la calle. Ha estado en la cárcel. El hombre ha salido y está en la casa, y ha habido días de invierno, una cosa horrible, lloviendo, el frío. Ella vive en un tercer piso y ella no puede dejar entrar a su hijo a su casa porque el hombre se coge cualquier cosa y se lo lleva, lo vende para consumir drogas. Ellos, su esposo y ella, han salido al balcón a tirarle una cobija encima para que pueda taparse un poco, porque el único lugar donde lo dejan llegar es al balcón, y le tiran una cobija encima para que pase la noche ahí. Hay días que ya el muchacho, él es muy decente, el chico, y hay días que ya no llega a la casa, ya él está literalmente en la calle. Mis amados, ella también fue a la calle a buscar a su hijo, y me cuenta ella que hay unas casas en el centro de Medellín que son casas aparentemente normales,
casas viejas, en las que la gente entra allí, y ella contaba que al entrar a ese lugar hay huecos en los pisos de la casa, y que hay personas que se meten en esos huecos, hacen unos túneles y se meten, hay huecos por todo lado, y ella tenía que pasar cuidándose de que no fuera a meter por ahí el pie en uno de esos huecos. Pero en varias ocasiones de esos huecos salían manos y le tocaban las piernas y le decían: Mona, ¿usted qué hace por acá? Mona, ¿usted qué hace por acá? Literalmente ella decía que es como una ratonera, que son lugares donde las personas se meten allá, pagan por meterse en esos huecos a consumir drogas. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría si se le perdiera un hijo? ¿A alguien que esté acá se le ha perdido alguna vez un hijo? ¿Me puede indicar? ¿Sí? ¿Me puede contar qué pasó? ¿No? ¿Nadie? ¿Usted sí? ¿Ah? ¿Sí se les ha perdido algún hijo alguna vez? ¿No? Pues entonces ustedes no saben, escúcheme bien lo que le voy a decir. Míreme acá, no sé si es que usted no ha vivido eso, la verdad, pero entonces usted no sabe lo que Dios siente o sintió por la pérdida de una persona que acaba de morir ahorita, que se va a ir para el infierno. Yo solamente lo probé 2 vecesitas, pero fueron así de chiquiticas. 2 historias que le voy a contar. Recién llegados a Bello, nosotros quisimos ir a ver el metro. Entonces mi hijo ahorita ya está igual de alto a mí, él tiene 14 años, pero cuando eso estaba chiquitín. Y entonces bajamos por las escaleras del metro, de la estación del metro, y llegó el tren, y entonces nosotros corrimos para meternos rápido. Ya pitó la chicharra, ¿no? Que ya no entraran. Y el hombre se me suelta de la mano y se mete al tren, y yo no alcanzo, y se cerró la puerta. Se fue solito para la otra estación. Qué susto tan terrible. Usted no viera, yo pensaba en salir a coger un taxi, pero yo dije, mientras salgo, cojo el taxi, no, ya llega el metro al otro lado. ¿Qué hacemos, Dios mío? Y mi esposa desesperada, y yo también. ¿Qué hacemos ahora, Dios mío? ¡Ayúdame! Y entonces vi a un policía y: hermano, ayúdeme, que el niño se me fue. Y entonces él llamó al otro lugar, y un señor vio el desespero de nosotros y cogió al niño adentro y se lo entregó el policía en la otra estación. Y entonces ya yo fui a la otra estación, y cuando lo vi, él todo santanderiano, así todo berraco, como se dice, con el pie así puesto en la pared, todo chicaneando, todo fuerte, pero cuando me vio y yo me fui, yo me tiré al piso, lo arrodillé y se me mandó y me abrazó. Usted no viera, volvió el alma al cuerpo. Terrible. Pero bueno, otra vez fue en el pueblito paisa. Entonces fueron algunos familiares, fue una prima, creo que Mary estaba ese día, y estaba Vivian, mi sobrina, y había otra sobrinita. Ella era la reina y Joseph era su vasallo. Y entonces él, mi reina para aquí, mi reina para allá, y nosotros convencidos que la reina tenía en cuenta a su vasallo. Y mentiras, se embolató en un helado ella, y nosotros descuidados no nos dimos cuenta, y el muchacho no aparecía. Eso era un diciembre, eso estaba lleno de gente por todo lado. Ese día mi esposa empieza a gritar, a llorar, y así todo el mundo, los que la escucharon: ¿qué pasa? No, un niño, no sé qué. Ella llore, y yo desesperado buscando ese muchachón. Yo, Dios mío, y ahora usted empieza a imaginarse cosas. Uno en cuestiones de segundos se imagina que ya lo llevan raptado en un carro, se lo llevaron, lo van a, mejor dicho, escuartizar, lo van a violar, lo van a matar, que una cantidad de cosas. Se desesperó. Cuando lo vio mi hermana, lo vio en los hombros de un policía, y lo pude abrazar de nuevo, y wow, qué maravilla. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no han podido abrazar de nuevo a sus hijos? ¿Será que sienten lo mismo? Ahora, le voy a hacer una pregunta.
Cuando el hombre pecó, ¿quién perdió? El hombre perdió, ¿cierto? ¿Qué perdió? ¿Cómo? Perdió la identidad de hijo. Muy bien. ¿Qué más perdió? Perdió su relación con Dios, su cercanía con Dios, y perdió su derecho de estar en el Edén, según parece. Y perdió, ¿qué más? Su santidad, porque Dios le había dado santidad a Adán. Lo había hecho conforme a su imagen. Perdió la eternidad. Él no es que no, todo el ser humano, y de Adán a Eva, hasta usted y yo, y todos los que todavía faltan por nacer hasta que Cristo venga, somos eternos, dice la Biblia en Eclesiastés. Pero perdió la eternidad en comunión con el Señor, porque las personas son eternas aunque mueran sin Cristo. Y esa eternidad la van a pasar ¿dónde? En el infierno. Sin Cristo, en el infierno. Ahora, mis amados, ¿ustedes qué creen que pasó con Dios? ¿Dios perdió algo o no? ¿Qué perdió Dios? Sus hijos. Dios, ahora mira, ahorita solo contándole a usted lo de la señora Gloria y la señora Noelia, a usted, le conté lo mío con mi hijo y usted, pero el pensar en este momento que Dios perdió a sus hijos, ¿qué piensa usted? Y entonces nos predican, mis amados, de un Dios amante de la humanidad. Sí, claro que sí. Nos predican de la salvación y todo eso, pero todavía no nos hemos parado en lo que realmente siente Dios como padre por ver sus hijos degradados, por ver sus hijos que si mueren hoy van para el infierno. Y usted y yo no hemos sentido eso. Usted y yo no hemos podido nosotros entender. Por favor, vengan acá. ¿Sí ve que es tan fácil que usted y yo nos despistamos? Que por un celular, que porque un niño, porque esto y aquello. Hasta estamos despistados que ni siquiera nos estamos dando cuenta que hay gente que está agonizando ahora y que se están yendo al infierno. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Usted ora por la salvación de la gente? Eso hay que hacerlo, pero hay que ir a decirles quién es Jesús. Alguien me dijo que un señor un día había confrontado a un pastor. Ese pastor me dijo que él se encontró un amigo y estaba el amigo de ese pastor ahí, y hablaron y él se fue, y el pastor se fue con su amigo, pero el otro que lo saludó siguió su camino. Y el amigo del pastor le dijo: pastor, ¿usted cree que ese hombre se va a salvar por ser su amigo? Yo, ¿cómo así? Dijo: sí, usted lo saludó muy bien, usted habló muy bien con él, pero usted no le habló de Cristo. ¿Y si él se muere ahorita? Y escúcheme muy bien lo que le voy a decir ahora. Supóngase que ahora que usted salga de aquí, supóngase que usted se entera ahora de que un hijo suyo está muriendo, ¿le va a doler? Supóngase que es su esposo o su hermano o su hermana, ¿le va a doler? Entonces, ¿por qué no nos duele cuando me muere otro? Pues como no es mi hermano, como no es mi hermana, como no es mi esposa, como no es nadie allegado, pues a mí qué me importa. Finalmente se están muriendo las personas, van a seguirse muriendo, pero nos duele cuando mueren personas que aquí en nuestro corazón amamos. Súmele no solo la muerte, súmele que esa persona ya no la vas a volver a ver, porque usted es salvo, pero él no. ¿Cómo le va a quedar esa conciencia? ¿Cómo le va a quedar su corazón? Y a mí me pasó. Hace unos años atrás, mi mamá vive ahí en San Alberto, en La Palma, y nosotros íbamos a pescar. Un compadre de mi mamá, nos fuimos a pescar un 1 de enero. Eran como las 7, 8 de la noche y nosotros íbamos de vuelta a la casa. A él se le pincha la moto.
Y entonces me dijo, me lleva al despinchadero. Yo me fui con él y ellos nos esperaron en el carro, en las motos que íbamos. En el despinchadero él me ofreció una cerveza y yo le dije, yo no tomo. Y yo sentí unas ganas en mi corazón, no de tomarme la cerveza, sino de hablarle del Señor. Yo sentía un impulso adentro que no era normal, pero me callé. Así como hacemos en muchas cosas y muchas veces. Me guardé eso y resulta que nos despedimos esa noche y durante un año, yo me fui al otro día y durante un año no lo volví a ver. Era un 31 de diciembre, ¿cierto, mamá? Que volvimos al año siguiente. 31 de diciembre, haciendo unas natillas nosotros, haciendo unos buñuelos, como a las mediodía más o menos, antes en la mañana, cuando llega la noticia que se había estrellado él con una camioneta y una moto, él iba en la moto, se le partió preciso una costilla que le atravesó el corazón. Cuando lo volví a ver después de un año, lo volví a ver en una camilla, en el hospital ya muerto. Y entonces también entró en mi corazón esa situación de culpa. Y entonces ahí sí me moví a predicarle a la esposa que estaba al otro lado del muro y a hablar con el gerente del hospital, el médico. Y el médico me dijo, no, es que señor, usted no se da cuenta que ella está muerto el esposo ahí, esa señora está. Yo le dije, por eso tengo que hablarle del Señor y orar por ella antes de que ella esté como su esposo. Y me dio el permiso y fui y le hablé. Ahí sí me llené de valor, pero solo hasta cuando uno siente dolor en su corazón. No espere que usted tenga que sentir dolor en su corazón por un familiar y por alguien que se muera sin Cristo. Míreme algo más que le quiero decir. Si usted no le duele que un familiar se muera sin Cristo, es porque usted no conoce al Señor. Usted no ha nacido de nuevo. Usted solo es un religioso, una religiosa más. Eso pasa y no importa. Pero si usted conoce a Cristo, si usted sabe quién es Él y qué hizo por la humanidad y por usted, entonces usted sí siente dolor en su corazón por los perdidos. ¿Listo? Así que mis amados, cuando Adán pecó, perdió a Adán, pero perdió también Dios, perdió sus hijos y solo tenía 2 en ese momento. Y la Biblia dice que estaban hechos a su imagen y semejanza según Génesis 1, 26, 28. Pero luego esos hijos no se quedaron así. Después pecaron, ¿cierto? Y al pecar no se quedaron así como fueron creados. Se degeneraron. La santidad ya no era santidad. La justicia y el amor perfecto ya no estaban en ellos. Así que usted y yo nos vemos bonitos aquí, pero en nosotros hay amor. Agarrémonos un poquito, peleémonos un poquito y nos vamos a dar cuenta que cada uno va a tirar para su lado, ¿o no? Y entonces nos damos cuenta ahí que no tenemos el amor perfecto, que santos nos queda cortico a nosotros la palabra. Así que entonces, mis queridos, necesitamos aprender, o más que aprender, es sentir el dolor que siente Dios por un alma que se pierde. Y eso solamente es un despertar del Espíritu en su corazón, en su alma, en su espíritu. Eso no lo puede hacer un sermón. Seguimos diciendo cosas desde el altar, pero si el Espíritu no toca su corazón, no va a pasar nada. No soy yo ni es ningún predicador en el mundo. Tiene que ser el toque del Espíritu del Señor en su vida. Y si usted no tiene contacto con el Espíritu de Dios, dígame, ¿qué va a pasar? Solo un sermón más, solo una cosa más que usted escucha. Pero necesariamente se requiere el toque del Espíritu. Así que, mire mis amados, hace más o menos unos 20 años, el Señor me mostró en este pasaje que vamos a leer. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y quiero hablarle de lo que el Señor me mostró ese día. Filipenses
A mí me dijeron que esta noche vamos por ahí hasta las 3 de la mañana, así que yo no tengo afán. Espere que yo me esté demorando un poquito más de la hora y verá. Ok, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Está conmigo? ¿No todavía? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice la escritura así. Ay, Filipenses. Iba a leer en Efesios. Ahí ya están conmigo, ahora sí. Bien, Filipenses 2:5 dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahí el Señor me habló de ese despertar que tiene que haber en nosotros. ¿Y cuál es el despertar? Que debemos sentir lo mismo que sintió Jesús. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una canción que hablaba de eso. Es más, es una la Iglesia Católica las canta también. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. ¿No se la saben? Qué malos católicos fueron ustedes, hola. Nunca más pude volver a ver el mundo normal sin sentir lo que sintió Jesús. Y mire lo que dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que él, siendo el igual a Dios, no escatimó cosa ninguna, no se aferró a nada de eso para venir y salvarnos. Se despojó de todo eso, se despojó de su gloria para venir y hacerse un bebecito. ¿Y cuál era la gloria de Dios? ¿O cuál es la gloria de Dios? Que no le dio al hombre la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, la imagen gloriosa, la santidad perfecta, la luz inaccesible que está a su alrededor. De eso se despojó. Y el Señor me mostró en ese tiempo que para poder sentir algo de eso, se requiere que el Espíritu lo ponga en nosotros. Se requiere tener un encuentro con Él. Y ese día el Señor me regaló el título del despertar misionero, que es lo que se ha ido conociendo alrededor de este país y de la iglesia, y a nivel de más o menos en este tiempo de 20 países en todo Iberoamérica. El despertar misionero nace con este pasaje y nace en un tiempo de ayuno y oración que tuve en ese tiempo, y pude entender que el Espíritu de Dios es el que produce esos cambios. Cuando el hombre pecó, el hombre se adormeció en su pecado. Caín mató a Abel y se apartó del Señor, aunque el Señor le insistió después de que pecó, y se apartó. Y él se acostumbró a eso y sus generaciones se acostumbraron a eso. Y Abel murió, pero el Señor no lo dejó así. El Señor le dio un reemplazo a Adán y a Eva de ese hijo. Se llamó Set. Y Set, cuando creció, empezó a predicarle a la gente del Señor. Y muchos volvieron al Señor y otros se quedaron en su mundo, tal cual como hoy. Mis amados, de todos esos hombres, Dios empezó a hacer algo maravilloso. Dios empezó a volver, antes no dejó a Adán y a Eva, los dejó, ustedes pecaron, los echó del Edén y los dejó así. Les enseñó a hacer los altares, les enseñó a hacer el sacrificio del Cordero, y el Cordero simboliza a Jesucristo. Por eso en Mateo, en Juan, en Lucas, en Marcos, se presenta a Jesús como el Cordero de Dios.
especialmente en el libro de Juan, se presenta ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hijo de Abraham, hijo de tal, hijo de David, y se presenta al hijo de Abraham, de David, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, que el Padre que perdió a sus hijos en Génesis, hizo todo un plan para rescatar a sus propios hijos. Pues Jesús mismo es Dios que estuvo antes de la creación del mundo y que estuvo en el momento del pecado de Adán y Eva. Jesús estuvo ahí porque Jesús es Dios. Estuvo en el Edén sacando a Adán y a Eva del Edén. ¿Usted cree que, a ver, cómo se siente un padre cuando un hijo se va de su casa? Así se vaya bien, así se vaya a estudiar. ¿Qué tal si se va mal? Imagínese Jesús o Dios, piénselo como quiera, pero Jesús es Dios según la Biblia, sacando a Adán y a Eva del Edén. Y en los muñequitos que nos han pasado películas y todo eso, ha mostrado una oscuridad y una voz grave, enojada, un rayo así como diciendo: tienes que salir de aquí, Adán y Eva. Pero resulta que usted lee bien el texto y el Señor no estaba en esa tónica. El Señor estaba mostrándoles a ellos que la única forma de volver en comunión con el Padre era a través de Cordero y el altar. Y el Señor triste, yo me lo imagino en esa forma, pidiéndole las llaves de la puerta del Edén. A ver, entrégueme la llave. Usted aquí ya no va a entrar más. Usted no va a poder entrar más. Ya no vamos a volver a escucharnos las voces como hasta ahora. Ya no vas a poder caminar conmigo como lo hacías ahora. Luego, no solamente les enseña a ellos eso, sino levanta a Abraham. Y de ahí en adelante cualquier cantidad de hombres mencionados, Moisés, para sacar a su pueblo elegido de Egipto. Y asimismo Salomón, David mismo, y todos, hasta que Jesús decide venir a la tierra a rescatar a sus hijos. Toda la historia bíblica, toda, está relacionada con un padre que pierde a sus hijos. Y en buena razón entra esto, escúcheme, el padre pierde a Adán y a Eva, ¿cierto? El Padre eterno, ¿sí o no? Luego Caín mata a Abel y Adán y Eva sienten lo que es un padre perder un hijo. Luego aparecen dos hombres, Esaú y Jacob. ¿Cuál de los dos era bueno? Ninguno de los dos, eran más malos que Caín. Y entre Caín y Abel, ¿cuál era el bueno? Tampoco, porque los dos nacieron en pecado. Y entre los dos ladrones que estaban en la cruz al lado de Jesús, ¿cuál era bueno? Porque los dos eran ladrones. Y nos han enseñado una cantidad de cosas que no son ciertas. Desde Adán y Eva, desde que pecaron, hasta usted y yo somos más malos que la carne de cabeza. ¿O no? Y si no, présteme plata. Présteme unos 10 milloncitos. Y por ahí en unos 5 años nos hablamos. A ver qué tan buenos somos. Y el mismo padre que perdió sus hijos vino y dio una enseñanza interesante. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Es un padre que tiene 2 hijos. Uno de ellos decidió largarse. Había un chico que tocaba música carrilera y empezó a cantar. Había un cucho que tenía 2 chinos. Uno de ellos se quiso largar. Le dijo: cucho, dame mis reales porque del parche me quiero abrir. Y se fue. Ese es usted y soy yo. Vivimos nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Y después, hace mucho tiempo, Dios nos buscó y decidimos escucharlo y caminar con Él. Y gracias a Dios estás acá. Pero hay otros, como el hermano mayor, que tienen una silla en casa
que comen al lado de papá, que están ahí, pero no son capaces de honrar a su padre. En cambio, el otro que viene de la calle, sí le dice papá. Pero el que está ahí, el hijo mayor, le pone problema al papá porque entra el descarriado. ¿No será que nos parecemos nosotros al hermano mayor? Que cuando llega alguien nuevo a la iglesia, en lugar de hacer fiesta, le hacemos el feo. ¿Es usted el hijo pródigo o es el hermano mayor? Así que en la Biblia sí se habla de un padre que perdió los hijos, pero resulta que como somos personas de costumbre, nos acostumbramos. A ver si usted ha conocido a alguien que se acostumbró a vivir sucio, no importa si huele a feo, pecueca y chucha. ¿Ha conocido esos? ¿Ha conocido gente que se acostumbró a vivir sobre la basura y no les importa? Ya no le importa el dolor, no le importa nada. Conoce gente que se acostumbra en su casa a tener suciedad. La gente se acostumbra a todo, a la comodidad, a la riqueza, a la pobreza, al pecado, a todo se acostumbra. Y la iglesia está acostumbrada a venir a hacer palmas. La iglesia está acostumbrada a venir a orar y a pedirle a Dios lo que necesita, pero no a venir a orar a Dios para decirle qué quieres hacer hoy, qué quieres hacer en este lugar, qué quieres hacer en este barrio, qué quieres hacer con mi familia. Esta tarde tuve que orar por WhatsApp por una muchacha que ella es de Valledupar. Entonces, pastor, este fin de semana tengo descanso, pero no voy a ir a la iglesia, me voy a ir para Valledupar. Ore por mí, por favor, porque voy a hablarle a mi familia del Señor. Que el día que usted no venga a la iglesia es porque usted está hablando por allá del Señor. No que cambie eso por un partido, porque llegó un vecino, una vecina, porque tiene yo no sé qué cosa. Pero que cuando usted esté en la iglesia, le pida al Señor qué quiere hacer con su vida, cómo Dios se quiere glorificar en este tiempo, cómo usted puede ayudar en eso. Entonces, mis amados, se requiere despertar, y Dios siempre ha usado personas y lo quiere usar a usted y a mí. En Filipenses hay personas y esa demostración de que el Señor quiere usar personas para liberar y salvar a otras. Vuelva y lea conmigo Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Aquí dice, haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Yo, usted y yo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, etcétera, etcétera. Ahí hay tres personas y yo quiero mostrarle las tres personas. ¿Usted las ve o no? ¿Qué personas hay ahí? ¿Quiénes? La primera es fácil, ¿sí o no? Es Jesús. La primera es Jesús. Filipenses 2:5 lo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? Cristo Jesús. Ahí está mencionado. Y dentro del plan del Padre para rescatar a sus hijos estaba la venida de Jesucristo como el Hijo de Dios a rescatar. Y era una promesa que había hecho, era un compromiso que Dios había hecho. Porque un día cuando llamó a Abraham a un pacto, lo llamó y le hizo la promesa. Y le dijo, vamos a hacer un pacto. Y él manda a partir varios animales, no sé si han leído ese pasaje. Y le dice, traiga una ternera, traiga una becerra, y los parte por la mitad. Pues esa era la forma en que se hacían los pactos en la época. Y partían el animal por la mitad, separaban las dos mitades y chorreaba la sangre por en medio.
y los dos que pactaban pasaban por en medio de las dos partes y pisaban la sangre y decía el uno al otro, supongamos que yo hice un contrato, un pacto con el pastor, entonces le decía: Pastor Rafael, yo paso por acá prometiéndole que voy a hacer tal cosa a su favor. Si yo no lo hago, usted me puede dejar como estos animales, me parte por la mitad, me puede matar, me hace chorrear mi sangre, pues si no le cumplo. Y luego pasaba él y él decía: Pastor Edgar, yo me comprometo a hacer tal cosa por usted. Si yo no lo hago y no le cumplo, me puede cortar como cortamos estos animales. Entonces, ese pasaje dice que el Señor le permitió a Abraham que le cayera el sueño tarde de la noche, así como algunos que vienen del trabajo cansados y les coge el sueño. Y entonces, estando así con el sueño terrible, vio que las aves venían a comerse en los animales y espantaba los animales, las aves. ¿Y sabe qué pasó? Después de eso vio una antorcha de fuego que humeaba y pasaba por en medio. Pero Dios no permitió que Abraham pasara allí. Abraham lo representaba a usted y a mí. El Señor pasó por Abraham y pasó por usted y por mí. Pasó por él. Y Hebreos dice que no habiendo alguien mayor que él juró por sí mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Ojo, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Y luego le dijo: te voy a dar esta tierra, te voy a dar esto, te voy a dar descendencia. Y prometió la salvación. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Y le dijo: esta tierra se la daré, como señal de que es un pacto firme. Y escúcheme, Dios firmó por él, por Abraham y por usted y por mí. Y dijo: si ustedes pecan, yo voy a pagar. Así que Abraham, después de eso, mintió, diciendo que esa era su mujer, que no era su mujer, que era la hermana, que se acostó con la que no tenía que acostarse, ¿o sí? ¿Se acuerdan? Abraham le hizo un muchachito a Agar. Metieron la pata. No solo él, los dos se pusieron de acuerdo, metieron la pata, pecaron. Y por eso Abraham no murió, porque no firmó, sino que Dios firmó por él. Y entonces, cuando Jesús vino a cumplir la promesa, porque tanto Abraham y usted y yo y toda la humanidad hemos pecado, y como tanto el fiador tenía que pagar, y como no firmamos nosotros ni Abraham sino Dios dijo: yo tengo que morir por su culpa. Por eso Jesús tenía que venir a morir. Eso es una gran revelación. Tenía que venir a morir por usted y por mí. Y por Abraham, por quien salió de fiador. Su pecado y mi pecado estaba firmado por el Señor que Él lo iba a pagar. Por eso Jesús vino y no escatimó nada. Ahora le pregunto, escuche para que se despierte. ¿Usted se ha imaginado cómo es la cama de Jesús en el cielo? Si Jesús es el Rey de Reyes según Apocalipsis, ¿cómo duerme el Rey de Reyes? Si el man no duerme, entonces está trasnochado hace más de 2000 años, porque él demostró que duerme. Ahora le pregunto, ¿usted se imagina cómo es el comedor en el cielo del Rey de Reyes? Si no hay comedor en el cielo, el man está aguantando hambre, porque Jesús, después de que resucitó, comió. Después de que resucitó, pidió pescado, miel y uvas pasas, y se sentó a comer con ellos para mostrarle que sí era Jesús, el mismo que habían conocido antes de ser crucificado. Él comió lo mismo con los mismos, partió la comida, bendijo la comida con los dos que iban camino de Emaús. Si Jesús no ha comido desde entonces, el tipo está aguantando hambre. ¿Cómo es el comedor del cielo? Largo,
porque hay ¿qué? Mucha gente o muchos ángeles allí para alimentar. Listo. ¿Qué manjares tenía Jesús en el cielo? Ahora le pregunto, si Jesús es el Rey de Reyes, ¿cómo es la silla del Rey de Reyes? ¿Cómo es el trono de Jesús? Algunos donde pregunto eso me dicen que es de oro. ¿Por qué? Pues porque es el Rey de Reyes. Bien, usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con lo mío o con el culto de hoy? Pues déjeme decirle que Jesús no valoró nada de eso, ni la silla. Y encontré dos personas en estos años de ministerio. Solo les voy a hacer pregunta antes de contarle esas dos personas. ¿Cierto que uno se acostumbra tanto a hacer lo mismo de siempre, que uno llega a la iglesia y se sienta en la misma silla? O por lo menos en el mismo lugar. Pues yo trabajaba en una iglesia, en la iglesia central en Bogotá. Había un amiguito allá, que él se sentaba siempre en la segunda o tercera banca. Y el hombre, un día cualquiera, vio una parejita nueva sentada ahí. Y yo iba todos los jueves a discipular a esos muchachones. Vivían, vea, donde termina el mundo, una subida más allá. Una cosa lejana. Yo tenía que ir 2 horas desde mi casa a hacerles un discipulado. Yo llegaba a veces a las 12, 1 de la mañana a mi casa los jueves, después de chuparme un frío bravo y unas lloviznas buenas, y llegaron a la iglesia. Pero el muchachón se le dio por el día del domingo llegar donde los muchachos están sentados, donde él se sentaba, y se paró al lado de él y dijo: eche para allá que esa es mi silla. Hasta ese día los muchachos volvieron a la iglesia, nunca más. ¿Sabe qué quería hacer con ese hermanito? Enseñarle cómo es que se evangeliza dentro de la iglesia, a punta de puños. Me provocaba sacarlo a patadas de la iglesia, porque ¿sabes qué hacemos? Cuando no entramos gente, la sacamos y la echamos. Cuando no empujamos hacia adentro, empujamos hacia afuera. Porque cuando no estamos enfocados en el reino de Dios, estamos enfocados en lo nuestro y chismoseamos del uno del otro. Nos agarramos de las mechas del uno del otro y sacamos la gente de la iglesia. Porque no estamos enfocados en lo que debemos estar enfocados. Porque valoramos más la silla que el hermanito valoró, más que los que estaban sentados en esa silla. Y los sacó y no le importó absolutamente nada. Pues claro, como él no era el que iba a discipularlos, como él no era el que le tocaba ir a chuparse ese frío y esa lluvia y en una moto 2 horas en un clima bien cálido como el de Bogotá, en tiempo de invierno que a veces caía hasta granizo terrible, y duré como 6 meses dándole a esos muchachos tiempo cada semana, y este sinvergüenza en la iglesia va y me los tira al piso y nunca más volvieron. ¿Cuánto vale su silla? ¿Cuánto vale la cama en que usted duerme? ¿Cuánto vale el colchón que usted tiene? ¿Cuánto vale la comida que se come? ¿Vale tanto? ¿Vale más que un alma? ¿O el alma vale más que todo lo que tenemos? ¿Y qué hacemos por ellas? Así que, mis amados, Jesús se despojó de ser Dios, se despojó de su gloria, de su omnisciencia, omnipotencia, de su silla. ¿Será que a Jesús lo sirven en el cielo o Él está sirviendo allá? ¿Se imagina si hay ángeles que le sirven a Jesús o no? Ahora, si Jesús estuvo y es Dios y estuvo en la creación, estuvo cuando Dios saca a Adán y a Eva del Edén. Jesús sí sabe que es perder un hijo, porque Él es Dios. ¿Qué pensará de nosotros cuando hacemos que la gente se vaya de la iglesia? ¿Qué sentirá en su corazón? Se despojó de todo. Mire lo que dice: se despojó, no escatimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa que no se aferró a nada de eso. Se despojó. Lo primero, se despojó a sí mismo.
tomó forma de siervo, es decir, se identificó con la necesidad del ser humano. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús enseñó un pasaje, una parábola diciendo: el buen pastor deja las 100 ovejas y va a buscar una que se perdió. Pero no está diciendo solo de lo que necesitamos hacer los pastores, está diciendo de lo que hizo Él. El buen pastor no se llama Rafael, ni se llama Edgar, no tiene ningún otro nombre llamado sino Jesús. El buen pastor es Él mismo. Y Él dice: el buen pastor deja las 99 en el corral y se va a buscar una. Escúcheme, si solo usted hubiera pecado en el mundo, si solo usted fuera el descarriado y todos los demás fueran santos, el Señor hubiera ido a la cruz por usted. ¿No le parece eso tremendamente poderoso? ¿Por qué nosotros no hacemos nada por los demás? Ahora, hay una persona más ahí, y esta quiero que le ponga mucha atención porque usted no la va a descubrir tan fácil. ¿Quién más está en ese pasaje? Que sin esa persona no se hubiera dado la salvación. ¿Quién? Sí, pero ya aquí estoy hablando de persona terrenal, que tiene cuerpo y sangre, como usted y yo. ¿Quién? Nada, están dormidos. María. ¿Sí o no? María, claro. ¿No necesitaba Dios a María acaso para traer la salvación al mundo? ¿No? ¿No? ¿O sí? Siendo Dios no podía morir. Tenía que hacerse igual a usted y a mí para poder morir. Entonces tenía que usar el vientre de una mujer. Usó a María. ¿Por qué no usó a Claudia? No lo sé. Era María. Y María tuvo que hacer lo mismo. Ahora le pregunto, ¿usted cómo se imagina la vida de María antes de? ¿Cómo era la vida de María? ¿Sabe cuántos años tenía? Entre 17 años. Estaba comprometida, y aquí es donde quiero. Quiero que se dé cuenta de lo que hizo María por Dios y por usted y por mí. Escúcheme. Tiene 17 años. ¿Qué niña a los 17 años es fea? ¿Ninguna? Bueno. Ella estaba comprometida en matrimonio. ¿Sí o no? Si no, le hace Lucas 1, 2, le hace Mateo capítulo 1 para que se dé cuenta. Entonces, ¿cómo era el tema del matrimonio y qué era la situación de María en su época? No existía noviazgo. No era que ella buscara al muchacho, se lo buscaban. ¿Ya? Entonces, un día cualquiera llega una familia, otro hombre a su casa, a hablar con su papá, a decirle: señor fulano, mi hijo quiere casarse con su hija. Y el papá dijo: yo estoy de acuerdo. Y ella dijo: yo ni siquiera lo conozco, no importa, usted se va a casar con él. Ya están arreglados. Pero el matrimonio era de la siguiente manera: venía el sacerdote de la sinagoga, se juntaban en la casa de una de las dos familias, y ese día se daban las voluntades los dos padres y las dos familias. Se hacía una pequeña ceremonia en familia de las dos familias, y a partir de ese momento eran considerados esposos, pero entraban a 1 año de prueba. ¿Cuál era la prueba? Que la muchachona se iba a vivir donde la suegra, y vivía en un cuarto fuera de la casita de ellos,
porque la casa de ellos era una casa tipo abierto como ese salón, y ahí estaba la cocina, ahí estaba la comida, ahí estaba la cama, y ahí hacían todo. No eran habitaciones separadas como ahora. ¿Por qué cree que Jesús se iba a orar al huerto? Porque era muy chévere en el huerto. Era porque allá en la casa no había dónde. Además era una familia grande. Así que entonces Jesús se apartaba a orar porque no tenía dónde en su casa. Ahora, mis amados, ¿qué pasó? Entonces María tenía que ir a vivir con la suegra, pero le hacían un cuartico afuera. Y nada de estar gateando ni nada de esa cosa, sino que ella debía demostrar ese año su respeto a su marido y él a ella. Y entonces llevaba 6 meses pasando la prueba cuando le aparece el ángel y le dice: María, muy llena de gracia, bienaventurada eres, de ti se hablará en toda la historia. Y ella le dijo: sí, ¿y por qué? No, porque es que el Señor quiere darle un hijo. ¿A mí? Ya de una, así como de nada. Sí. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y entonces ella tuvo que en ese momento tomar una decisión, porque habían más o menos 3 cosas que le podían pasar. ¿Cuáles eran las cosas que le podían pasar a María? No, nada. La primera, que José no le creyera, que efectivamente no le creyó. A ver, varones que están acá, ¿usted le creería a su futura, que no ha tocado nunca, que el Espíritu Santo la embarazó? Y usted le dice: ¿dónde tiene la dirección de Gemán? Seguro que usted no le cree. Por eso él la quería dejar en secreto, porque estaba la segunda cosa. La segunda cosa que podía, bueno, la primera cosa antes de la segunda, no he terminado, es que el esposo no le creyera. ¿Y qué tenía que hacer culturalmente él? Entonces él cogía la mano de su esposa, se la llevaba a su suegro, le tocaba la puerta y le decía: esta es una sinvergüenza, aquí se la devuelvo porque está en embarazo, pero no es mi hijo, yo no la he tocado. ¿Y qué tenía que hacer el papá? La coge de la mano, la pone en la puerta, cierra la puerta, le grita a todos los vecinos que su hija es una sinvergüenza, y coge una piedra, invita a todos a que cojan una piedra, y él era el primero que tenía que arrojársela a ella, y todos los vecinos la matarían en la puerta de la casa de su papá por sinvergüenzona, a punta de piedra. Eso era lo primero que tenía que pasar. Pero María le cuenta a José el cuento, y José le dice: no, yo no ese paquete chileno no es conmigo, yo me voy a ir, yo no la voy a entregar porque yo la amo. Entonces no importa, me dio en la cabeza, ya perdí el año, pero yo no le voy a hacer ese daño para que la maten, porque la amo. Entonces me voy a abrir del parche, me voy a ir calladito. Y él armó su maleta y dijo: mañana en la mañana me voy. Y esa noche lo visitó el mismo ángel que visitó a María, y le dijo: José, no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella es de Dios. Le contó el chisme, y José se levantó y dijo: uy, Señor, perdóname. Entonces vino la tercera cosa que pasaría. ¿Cuál era? Ojo con esto, que la segunda no ha terminado. Si él se hubiera ido, le hubiera dicho a toda la sociedad que él había dormido con ella, la había embarazado, pero que él no tenía los pantalones para responder, y que se iba a ir porque no podía, porque él era gallinazo, no quería, y se echaría la culpa, y la familia de él llevaría a su papá y su familia a la vergüenza toda la vida, y la familia del suegro lo perseguiría a muerte, que no se dejara pescar por ahí porque lo pelaban. Eso era lo que iba a pasar. Pero la tercera cosa es lo que sucedió, que José dijo: Dios, heme aquí, yo lo voy a hacer. Así que entonces, como María recibió el reto, así lo recibió José. Y José dijo:
Si esto es así, Dios me está llamando a criar su hijo, el Salvador prometido desde el Génesis, el único medio de salvación para que los hijos perdidos sean recuperados. Y José dijo: yo la voy para esa. Y tomó a María como su mujer y llevaron toda la vida la vergüenza de haber fornicado. Por eso a Jesús, una de las razones por las cuales no lo aceptaron los judíos como el Mesías, era porque era hijo de fornicación según todos. Porque al José y María seguir los dos y ir por la calle con ella de la mano pero con la barriga grande, todo el mundo los empezó a señalar como fornicadores, porque ella apareció en embarazo antes de tiempo. ¿Cuánto tenía que pasar? 1 año. Ella podía tener relaciones sexuales con su esposo hasta 1 año después de la primera ceremonia. Así que María dijo: ¿y entonces qué hago? Está el ángel al frente, usted es María. Bueno, los hombres que están acá por ahora son María un momentito. Haga de cuenta que usted es María. Está el ángel delante de usted, le está diciendo: vas a quedar en embarazo. Y usted dice: pero ¿cómo? ¿Y a qué horas? ¿Y cuánto? Y ella ya sabe lo que puede pasar. Ella ya sabe su cultura. Ella ya sabe que la pueden apedrear. Ella ya sabe que la pueden abandonar. Ella ya sabe que puede pasar toda su vida la vergüenza. Y usted me va a decir: ¿dónde está eso? San Juan capítulo 8, desde el 31 al 44, usted va a encontrar que los judíos acusan a Jesús de hijo de fornicación. Así que, mis amados, usted José ahora, y usted tiene al ángel enfrente y le dice: tranquilo, mijo, que ella no te fue infiel. Dios puso a su hijo en su vientre. Así que entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir mañana? ¿La vas a abandonar? ¿O tomas el reto? ¿Usted qué haría si fuera María o si fuera José? Buena pregunta. Ellos tuvieron lo mismo que usted, unas milésimas de segundo para responder. Usted va a tener el mismo tiempo esta noche para responder. Porque la tercera persona que está aquí en este pasaje es usted. Haya pues en vosotros este sentir. Vamos a ver, María se tuvo que despojar ¿de qué? De su belleza. Una chica joven que iba a tener un hijo antes de casarse o antes de tener relaciones con su esposo. Una mujer que no era virgen ya para su marido, para su esposo. Una mujer que iban a hablar de ella, perdió la honra. ¿De qué se pegó María para que la salvación estuviera sobre la tierra? De nada. María dijo: he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú decidas. Y ella no dijo: sierva, aquí está tu esclava y haz conmigo como quieras. Tú verás si me dejas apedrar, tú verás si me dejas que pase la vergüenza yo sola, tú verás lo que sea, pero yo voy a hacerlo. Qué interesante. Y José dijo: Señor, ¿qué más vamos a hacer? Si esto es tuyo, yo voy a pasar la vergüenza con ella. Nadie supo la verdad, o por lo menos no la quisieron creer. Ella no fornicó con nadie. Ella no estuvo con José y nadie le creyó. Y en esta época que aparezca otra igual, tampoco le creemos. Ahora, ella tuvo que despojarse de su juventud, de su matrimonio, de su futuro, de su honra, etcétera, etcétera. José, de su honra, de todo lo que él tuvo que enfrentar para criar el hijo de otro. Ahora, dice Filipenses otra vez 2:5, haya pues en quién, haya quién, en vosotros. ¿Quién es vosotros? Usted. Entonces, haya en usted lo mismo que sintió Jesús, que no se despojó, lo mismo que vivió María, que ella no se aferró a su juventud, etcétera, etcétera. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en José, que no se aferró a lo que él quería y su orgullo y demás. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, sentir lo mismo. Ay, ay, ay. Y por eso le pregunto esta noche,
¿qué valoras más? Tanto valoras que no le hablas a las personas del Señor. ¿Qué valoras? ¿La honra para que no se burlen de usted? ¿Temor porque de pronto se burlan de usted? ¿Qué? ¿Su comodidad? Así que mira, no hay algo que nosotros tengamos que valga lo que vale un alma. Y lo que nosotros nos aferremos a eso, estamos cortando la salvación de una persona. Ejemplo, ¿cuántos tienen casa propia aquí? Muy bien. ¿Qué tal si en su casa y en la sala de su casa se hace un grupo y invita a los vecinos? ¿Quiénes no tienen casa? ¿Qué tal si usted le hace una promesa al Señor hoy? Señor, si me das una casa, yo te voy a prestar mi casa para que ahí haya salvación de almas. Estoy seguro que Dios se la va a dar, pero cúmplale. Si alguien tiene un vehículo, la moto, el carro, lo que sea, ¿para qué lo tiene? Si en la iglesia necesita ir a un grupo y llevar algo a alguien y la moto, el carro no lo prestamos, ¿para qué? Yo he estado en diferentes lugares en el mundo, literalmente la palabra mundo, ¿no? Este traje lo traje, valga la redundancia, lo traje de la India. El año pasado estuvimos en la India con mi hija, tiene un llamado allá. Este es un traje elegante de allá. Me vestí para ir a un culto allá así, con lo del equipo que íbamos. Y hubo un señor de allá de la iglesia que dijo: vea, usted es igualito, hermano. Yo pensé que era uno de los nuestros que estaba acá. He estado en lugares donde no se puede predicar el evangelio abiertamente. Estuve en el Medio Oriente, en un lugar donde nos estábamos en un sótano y se hizo el culto así, porque si se sabía afuera, estaban buscando dónde para poner bombas, matar cristianos y todo eso. Entonces más bien calladito, ¿no? Porque uno no sabe. Así que yo sé que es hacer un culto calladito. No haga palmas así como ahorita gritando y que le suele el volumen. No. Escúcheme, hermanos. ¿Sabe por qué hago lo que hago? Porque un día entendí quién era Jesús para mí y que me dio salvación. Pero la segunda cosa que pasó ese día es que le pedí que toda mi familia conociera del Señor. Y después de eso, que a donde me dijera que yo fuera, yo iría. Así que ¿cómo me puedo negar si toda mi familia conoce del evangelio? Entonces fui 4 años a trabajar en una comunidad indígena, aprendí el idioma, la cultura. He ayudado en 2 comunidades indígenas a hacer sus diccionarios bilingües y he ayudado en traducciones bíblicas del Nuevo Testamento para algunos idiomas. ¿Usted cree que yo me puedo negar a venir acá? ¿Sabe qué me dijo el pastor? Pastor, ¿lo puedo decir? Me dijo: pastor, qué pena, ¿yo cómo lo voy a recibir acá? Perdóneme, pero no tengo plata para recibirlo. Y entonces yo le dije: allá voy a ir. Tú tranquis que yo fresquis, porque yo no vine aquí por plata. ¿Me explico? Y mis amados, qué triste que sus recursos no lo usen para la iglesia, para el Señor. Eso no puede volver a seguir pasando. Ustedes deben ser fieles diezmadores y sostener la casa del Señor y que se salven almas alrededor todo lo que quieran. Yo conozco misioneros que han pasado hambre. Yo conozco misioneros que en este momento, si abren la boca, los matan. Yo conozco gente en el mundo que de verdad han sufrido por llevar el evangelio, que yo me siento chiquito al lado de ellos. Y nosotros aquí tan cómodos.
Estoy seguro que en casi todas nuestras iglesias la gente viene a pedirle a Dios: sáneme del hígado, sálveme la pata que se me quebró, sálveme de esto, deme tal plata, deme tal cosa, deme tal otra. Pero no llegamos a decirle al Señor: ¿qué quieres hacer aquí? ¿Cómo quieres usarnos? Y nosotros lo vamos a hacer. Y yo le traigo el reto esta noche. El reto es: haga de cuenta que usted es María y José. Haga de cuenta que el Señor le está diciendo: quiero salvar almas a través de ti. ¿Estarías dispuesto? ¿Dispuesta? ¿Qué está valorando más? En la época que yo me convertí, los chicos no iban a la universidad porque para los pastores les daba miedo que uno fuera, y es que porque uno se iba a perder en la universidad. Y efectivamente varios se perdieron, porque el temor se hizo realidad, porque eso les infundaron. Porque la iglesia era un cubículo interesante, lindo, pero nunca prepararon a los jóvenes ni nos prepararon a nosotros para enfrentar el mundo, la realidad de las universidades y demás. Pero en esa época, un poquito más adelante, los jóvenes se rebelaron y empezaron a decir: pero ¿y entonces? Si Cristo no ha venido, y entonces yo me voy a quedar como un bruto toda la vida. No, señor, yo me voy para la universidad. Y empezó una bandada de la iglesia para irse para la universidad. Y en la universidad, un muchacho que decidió ir a la universidad me compartió el evangelio a mí en la universidad, y yo me convertí en la universidad. Y nos enseñaron a no ir los días de fiesta de nuestras familias, porque un bautizo, una primera comunión, un matrimonio, lo que sea, y nos enseñaron a quedarnos metidos acá y a no contaminarnos a ir donde ellos. Es que no nos contaminamos con la fiesta, mis amados. No nos contaminamos por estar con la gente en la fiesta. Nos contaminamos si participamos de lo que ellos hacen. Nos contaminamos si participamos de su trago, de sus bailes y sus cosas. Pero en medio de ese lugar es donde debemos testificar. Usted es luz aquí, ¿y de qué sirve? Si aquí todos alumbran. Usted debe ser luz, es afuera. Y usted debe ir a su familia y compartir el mensaje, porque un día se van a morir ellos y usted es el culpable. A mí no me van a llamar allá a dar cuentas por esa familia, es usted. ¿Por qué? Porque yo no conozco a ninguno de los suyos. Yo soy responsable por los míos, y ya que a todos les prediqué, y ahí está, algunos de ellos. Toda mi familia conoce el evangelio, y por eso yo desde ese día yo tuve que asumir el reto de a donde me mande, allá voy. Y he estado en lugares, mis amados, en donde mi vida ha estado en peligro, y Dios no ha permitido nada de eso. Y yo he visto la mano de Dios. Yo he visto cómo ángeles han trabajado alrededor mío, me han hecho invisible, me han pasado por lugares donde ni siquiera lo he creído yo mismo. He visto las cosas, es más, mira, he podido ver que un muerto resucitó solo cuando salí a obedecer lo que Dios mandó. He visto cancerosos que se salvan, se sanan, se salvan. He visto personas que están al borde de la nada, y Dios los ha levantado y ha hecho cosas maravillosas y gloriosas. Pero fue solo obedecer y dar un paso. Yo quiero esta noche llamarle la atención a usted, iglesia. ¿Qué está haciendo para la salvación de otros? No se trata de venir a culto solamente, es que usted no es el importante, usted es importante para Dios, pero ya lo salvó. Si usted se muere hoy, usted va para el cielo, por lo menos yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero si usted se muere ahora, usted ya es salvo. A menos que no crea en Jesús y no conozca al Señor. Pero si se muere alguien que no conoce al Señor, ese sí se va a ir para el infierno. Y ahí fue donde fuimos probados los pastores hace 2 años, en la pandemia. ¿Sabe? Me dolía el alma ver pastores que se encerraron y que los llamaron para ir a un velorio, y no porque se contaminaban de ¿cómo se va a darle más valor
A mi salud, no, porque me voy a morir yo. Entonces ese no sabe quién es Jesús ni qué es Él. Y claro que sí, nos contaminamos algunos por ir a donde teníamos que ir. Yo fui a los hospitales, cuando me llamaban, yo fui a orar por las personas. Estuve allá y me contaminé en, no sé si en un hospital o en un velorio, pero estuve haciendo velorios. Y yo pensaba, y mi esposa decía, ¿y ahora qué hacemos? No, pues hay que ir. ¿Por qué? Porque si yo me muero de esto, yo ya soy salvo. Pero los que están en ese velorio o los que están en ese hospital, ¿cuántos conocen al Señor? Así que yo fui y me contaminé y casi tiro la pata. No me fue bien. Pero mis amados, conocí de pastores que no fueron por temor a contaminarse. ¿A qué estamos jugando? ¿Y sabe qué se vio ahí? Hermanitos de las iglesias muy religiosos, que cuando tenían a los enfermos ahí no eran capaces de predicarles del evangelio, tenían que llamar al pastor para que les hable de Jesús. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está creyendo la iglesia? Así que mis amados, en esta noche el reto es, ¿usted va a tomar en serio de aquí en adelante la cosa o no? ¿Usted se va a comprometer esta noche? Entonces póngase de pie y vamos a decirle al Señor que tenemos un compromiso, que mientras vivamos, vamos a hablar de Él, que mientras respiremos, le vamos a decir a los que no conocen que hay un camino de salvación, sea que nos salve o sea que no nos salve. Mira, ahí hay unos trajes, yo quiero mostrarles los trajes. Vengan los que vinieron, tienen los trajes, vengan. Venga, pase. Mire, este es un traje tradicional de Nicaragua. Este también, este es de La Guajira. Corran para acá, corran para acá. En Nicaragua tenemos iglesia. De hecho, necesitamos gente que ayude a orar por la iglesia de Nicaragua, que ha pasado una crisis. En La Guajira tenemos un proyecto misionero. Tenemos una base misionera en la que hace unos 2 años atrás fue que enviamos al misionero, pero no existía un lugar como el que tenemos ahora, donde llegan misioneros enviados, vienen cada rato, llegan ahí para salir para el desierto a predicar. Hay 19 iglesias que no existían hace 2 años. Hay gente de diferentes lugares del mundo que están viniendo ahí. Hoy mandaron una foto que vino una señora de Italia por segunda vez, preocupada por los indígenas de La Guajira, y nosotros aquí y no nos preocupamos de nada. Y están en el patio de nuestra casa. Conozco gente, yo conocí una señora de Alemania, se llamaba Maraike, o se llama, y vino a Colombia porque Dios le habló de una familia que tenía 20 miembros. Hablaban su propio idioma y ella fue por la selva y resulta que se consiguió a un guía de esa tribu, pero el guía que se consiguió era brujo, era el brujo de la tribu. Solo tenía 20 personas esa tribu y ella se fue y el guía la llevó por la selva. Ella pensaba que era demasiado lejos porque la llevó 15 días dándole vueltas en círculo a un mismo lugar. Y todas las noches, todos los días le hacía la comida el brujo a ella. Y el brujo le envenenaba la comida, porque no va a ir a ella a llevar allá cualquier cosa ni nada. Y resulta que mientras ella iba a comer, la sana costumbre que tenemos los que creemos era que oramos por la comida. Y ella oraba por la comida: Señor, gracias por este alimento que preparó el Señor tal, gracias por alimentar mi cuerpo, y hágale. Y comía veneno, pero no le pasaba nada. 15 días después el brujo le dijo: escúcheme, yo no me estoy inventando esto, ella misma me contó la historia a mí. Ella fue una profesora mía en formación, cuando yo estaba en formación de misionero. ¿Y sabe qué dijo? A los 15 días ese señor se sentó enfrente de mí y me dijo: señora Maraike, ¿cuál es su Dios? Hábleme de su Dios. Ella dijo: ¿por qué?
Digo, porque yo soy brujo y yo le he estado envenenando la comida y he hecho cosas contra usted y usted no se muere. ¿Por qué? Yo la veo que usted hace oración. Yo la veo leer todos los días un libro negro. ¿Eso qué es? Y entonces le empieza a hablar del evangelio. Fue el primer convertido y él fue el asesor del idioma y aprendió el idioma. Y los dos tradujeron el Nuevo Testamento. Y esa familia hoy es toda una tribu gigante. Solo porque ella hace más. Mire, cuando yo la conocí, hacía 40 años estaba en Colombia trabajando con esa tribu. Hace 20 años la conocí. Hace 60 años ocurrió eso en nuestro territorio. Y Dios le habló a una persona en Alemania de una familia en Colombia. Habiendo tantos cristianos en Colombia, le tuvo que hablar a alguno dispuesto allá. Qué triste, qué evangelio tenemos en Colombia. ¿No será que Dios le puede hablar a alguno de ustedes? Porque ya hay una familia en La Guajira y gloria a Dios por eso. Tenemos otra en la Amazonas. Tenemos proyecto en Alaska, para España, para el Medio Oriente, para Asia. Tenemos proyectos, gente que está viajando para el mundo a salvar almas. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué aporta usted para el reino? ¿Está evangelizando? ¿Está discipulando? ¿Está ofrendando para que el evangelio corra en el mundo? ¿Usted cree que es que el evangelio no se mueve con platica, se mueve con plata? Los carros se mueven con gasolina y la gasolina subió. No la regalan. Los aviones también. Los estudios para trabajar en esto también cuestan. Sostener la vida de un misionero cuesta. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Aferrándose a la platica, valorando lo que tiene en el bolsillo en lugar de aportar. Por favor, piense en usted un momentito. Cierre sus ojos y solo pídale al Señor. Dígale a Dios: Señor, ¿para qué me diste la vida? ¿Por qué me tienes en esta historia, en este tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué me diste la vida? ¿Para qué me has dado los recursos que tengo? La familia que tengo, la experiencia que tengo. ¿A quién le puede servir esto? ¿Cómo puedo yo aportar a tu reino? ¿Cómo puedo yo aportar para que alguien se salve? Padre, esta noche yo te ruego que si lo que he hablado aquí es verdad, tú esta noche le des la prueba a cada hermano que está acá.